Bueno, nos reunimos hoy para encontrar al culpable de la cuarentena. Señor juez, ¿no se supone que deberíamos estar en nuestras casas? No se preocupe, señor Bill, compré mucho papel higiénico, así que estaremos a salvo. No creo que funcione de ese modo. Penalizado, aprenda a no llevarme la contraria. Mierda. Bien, dada la primera penalización del juicio, creo que es momento de comenzar. Pero esperen, falta un fiscal, no podemos comenzar el juicio sin un fiscal. Oye, tú ve a buscar un fiscal. Enseguida, señor juez. Aquí traje al fiscal Engeward. Mierda, yo no debería estar aquí, estamos en cuarentena, es peligroso que estemos en el tribunal. No se preocupe, fiscal, compré papel higiénico, así que estaremos a salvo. Señor juez, dudo que eso sea de ayuda. Penalizado, pelo pincho de mierda. ¿Qué? Pero si fue el fiscal. Cállese, Cállese. pero, que se calle. Bueno, creo que es el momento de llamar a mi testigo, el inspector de mierda. ¿Y esto qué es? En efecto es el testigo. Mentira, eso es una radio. Protestó Oro. El testigo está desde su casa y no quiere salir, así que se presentará de esta manera. Así es, me da miedo salir, pero ayudaré como pueda desde la comodidad de mi hogar. Bien, entonces tiene evidencia del culpable. Por supuesto, yo lo vi todo. Estaba en el despacho del señor Engeward negociando un aumento, a lo que se negó, y luego me puse a ver por la ventana muy triste y vi a alguien tosiendo. No le di importancia en ese momento, pero ahora sé que es importante. ¿Y de quién se trata? El culpable es. Mierda, seguro se quedó sin crédito, pinche inspector de mierda, mejor lo voy a buscar. De acuerdo, vaya, yo me quedaré con el abogado jugando las adivinanzas. Oh, de acuerdo, venga, tengo experiencia en resolver acertijos. ¿Qué es pequeño, duro y pesado? No lo sé, dígame. Un martillito para penalizarlo. Mierda. La puta madre, no debí bajarle tanto el salario al inspector de mierda, ahora tengo que ir a buscarlo para poder finalizar el juicio y poder volver a casa a terminar la Pokédex. No tan rápido. Mierda, agente Lam, ¿se puede saber qué está haciendo? No empiece con sus trucos de abogado, yo debería estar preguntándole a usted qué hace paseando en la calle en una situación como esta. En primera, yo soy fiscal, y segundo, estoy yendo a buscar al inspector para que venga al tribunal y testifique quién es el culpable de esta cuarentena. No mienta, seguro que anda de parranda, ¿acaso te crees que tengo cara de pendejo? Ya que lo menciona. Silencio, es que solo pretende confundirme con esos trucos baratos de abogado. Pero que soy fiscal, concha tu madre. Con que no quiere colaborar, bueno, en ese caso se viene conmigo. Lo siento, estoy muy ocupado ahora, debo terminar esto rápido, así podré volver a casa y atrapar un moltres. Así que se está resistiendo, Shin ha capturado. A la orden. Ven aquí, hijo de puta madre. Estás paso a fresco, concha tu madre. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es? Una pera. Incorrecto, penalizado. Pero qué carajos. Porque siempre me penaliza por todo. Es que es divertido. Maldita sea. Bueno. Por cierto, señor juez, veo como algo diferente. ¿Se refiere a mi corte de pelo? Las pelotas, hablo más bien del tribunal, se ve mucho más moderno. Es que estamos en pleno 2020, hace falta cambiar un poco y actualizarse. Es lo mínimo que podemos hacer. Podríamos hacer más cosas, como dejar de hablar con voces locuendo, eso es muy 2005. Ja 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 ja. No me diga. Si le digo, otra orden de penalización con papas. Ya me estoy hartando de esto. Y por cierto, ¿dónde se metió el fiscal? Ni idea, pero si nos llega no podremos terminar el juicio. Ya sé. ¿Qué? Tengo una idea, ahora regreso. No me... Ya regresé. Oh, qué amable señor Grady por traerme un café, ya me hacía falta algo para despertarme. Jugar con usted es muy aburrido. No es para usted, su señoría, es para invocar un fiscal. Qué excitante, ¿cómo hará eso? Yo quiero ver. Fíjese bien entonces.
Bien, ¿y ahora qué? Tan solo espere. Esperad a que... A este café le falta mucho para ser un café digno y a la altura de las mezclas oscuras que traen del norte de Colombia. Oh, mi fiscal favorito, llegaste justo a tiempo, Godot, para soplar la vela. Soplame la vela. ¡Sopla la vela, yegua! ¿Cómo te lo tengo? Es momento de que llame algún testigo. Como siempre el inútil de Light no podría resolver un caso él solo, bueno no importa porque tengo a mi testigo sorpresa. Hola. 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 Oye, pero qué suculento. Y así fue como mi pentatrigésima novia me cambió por mi propio perro y me abandonó. ¿Me comprende, profesor? Hijo, si no tienes ningún acertijo excitante para resolver, te puedes ir marchando a tu casa. Puto Lighton, haces que me den ganas de cagar bien fuerte. Se dice que te agarró un ataque sólido gaseoso en el ano, mal educado de mierda. Anda a la concha de tu hermana. Eso me recuerda a un puzzle. Usted dijo tener una solución a todo este problema, así que vaya al grano de una vez. Seguro. Tengo la solución justo aquí. Son mis nuevos chicles de papa. ¡Qué asco! Eso de seguro sabe a mierda. Tranquilos, estos chicles están clínicamente comprobados de que nos defienden del virus. Con sus vitaminas C, H y doble le ayudará a subir tus defensas. Todo por el módico precio de $60 cada paquete. Profesor, ¿está seguro de que es médico? Más parece un vendedor ambulante. Yo quiero probar uno. Che, vos, ¿me regalas uno para probar? No. Un momento. El testigo no está proporcionando información relevante al caso, así que solicito que pasemos de él y que llamemos a otro testigo. Estoy de acuerdo con el pelo pincho, tú dijiste ser médico y me cagaste, estas me las vas a pagar. Hijo de puta. Verga, creo que lo noqueó. No se preocupen, era una taza con una mezcla clandestina de granos secos bien amargos, por lo que retomará la conciencia dentro de 1 hora. Podría haber sido peor. Entonces, ¿tiene otro testigo? Claro que sí, ¿qué tipo de estúpido confiaría su caso a un solo individuo? Achis. Mierda, porque tengo la sensación que alguien está hablando mal de mí. Cierra la boca, emo de mierda. Para nada, nadie puede dejar de lado al mejor fiscal que pudo tener el distrito. ¿Con que sí? Ahora verás de lo que soy capaz. Mierda, creo Hijo que de la cagué. Yo soy el payaso malo. Bueno, en ese caso que pase a declarar el próximo testigo. La puta madre, no podía tener peor suerte, estar aquí encerrado. Bueno, por lo menos no puede empeorar más. Hola. Kai, ¿qué haces aquí? Me aburría estar encerrada, así que salí a pasar por ahí y vi que alguien había perdido algo interesante. No querrás decir robar. Y el tipo de cabello raro me vio y le ordenó a su asistente que me atrapara. Comprendo, eso quiere decir que ahora estoy encerrado contigo para colmo. No te preocupes, no me agrada la idea de estar aquí, así que porque mejor no nos vamos. Claro, como no se me había ocurrido, dime cómo piensas escapar de este lugar. No se olvide que habla con una experimentada ladrona, esto será fácil. Listo, ya salimos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Poder del guión? Bueno, no importa, ve a buscar al inspector de mierda, yo me iré cagando leches al tribunal. Como usted diga. Entonces puede explicar qué hacía a las 7 ayer por la tarde. Me comía un patty. Oye, yo también quiero comer hamburguesas. Uy. Se les dicen hamburguesas. Protestó. Cierren el culo, y a ti Maya no te daré el control de la tele cuando volvamos a casa. Maldito hijo de puta. Por Rosberg, continúe el testimonio que hizo después del patty. Me comía un pancho. Y luego de eso, Me comía un choripán. ¡Qué delicia! entonces está seguro que no salió de su casa. Muy seguro, me la pasé morfando a lo loco. Ya puedo irme, el Max cierra en un rato. Carajo, pero si los locales de comida rápida están cerrados. No, muajajajaja. Mierda, se fue de todos modos. Pues bueno, pasemos al próximo testigo. Oficial, llegó su fiscalito de ensueño Clavier Gavin en modo testigo, como mi último disco, titulado Invoco al papásito en modo testigo y me tomo un tecito, por Clavier Gavin.
Deje sus pendejadas y colabore de una vez, díganos sus testimonios. Oh sí, que rudo, eso es excitante, solo sé que mientras componía música con toda la sabrosura noté que no encontraba a Christoph por ningún lado, y ahí mi gran testimonio. No le crea, señor Wright, él te está mintiendo, solo mírele la cara. ¿Y cómo putas llegaste acá? ¿Y qué le pasó a Maya? Concéntrate, Wright, debes ver sus mentiras. Mueve la cámara con la pantalla táctil y luego... ¿Pero de qué vergas estás hablando? No tengo idea. Jor, como no tengo más nada que decir me voy a quedar al lado del morocho de ahí. Te me acercas y te quedo. Oh sí, y gritarme más fuerte que me pongo bien cachondo. Mierda, usted está enfermo. Y no es gripe, gordito. Ja 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 ja, entendí la referencia. Protestó Oro. Siento el retraso, ya podemos seguir con el juicio, su señoría. ¡Nani! Perfecto, sigamos con el juicio de una cochina vez. ¿Y el fiscal Edgeworth? Acordamos que yo seguiría en su lugar. Eso no es cierto, fue todo en contra de mi voluntad. Que cierres el culo, dije. Bien, pero esto no está progresando una mierda. ¿Cómo podemos hacer para tener una mínima idea de quién es el culpable? ¿Y si lo tiramos a la suerte? No sea pendejo, mejor llamo a todos mis testigos sorpresa de una vez. ¿Cuántos testigos sorpresa le quedan? Le sorprendería. Le daba de comer a los pajeros, digo a los pájaros. Yo miraba Netflix en mi televisión Ultra HD 4K con señal hasta Plutón. Oye Patty, necesitaba unas nuevas braguitas mágicas para mi próximo show, ya las compré con tu tarjeta de crédito, jajajaja. Mierda. Protestó en japonés con palabras en inglés. ¿Pero qué carajos? ¿Y por qué protesta? Esto es una trampa, seguro es un plan de Monokuma. ¿Qué es un Monokuma? Saben que pase lo que pase, no deben cumplir a la desesperación. Protestó Lobo. Su señoría, creo que se nos coló un predicador. Momento, yo lo conozco, ese chico fan de la esperanza, Nacito Comaeda. Momentito, te estás confundiendo, yo. Cállate, pendejo de mierda. ¿Cómo no? Solo mírenle el cabello, estoy segura que es él. Alguien que lo arreste, es un tipo peligroso. Ya rugiste, alguacil, ya mismo me saca este puberto del estrado, y rapidito que me excito. Enseguida, señor ¿Qué? juez. No, esperen. Que pase el siguiente testigo. Tengo la botella del todopoderoso Luminol. ¿Alguien quiere jugar a los detectives? Yo soy una prodigio, todos ustedes me la pelan. Yo soy el payaso Mo. Qué bueno, pude aparecer en el video. Foix, debes pensar en lo que Mia haría, lo dejo en tus manos. ¿Qué mierda fue eso? Mejor bajo la dosis de 15 tazas a 14. Es cierto que diría ella. Recuerda, Phoenix, cuando la cosa se pone peluda, debes confiar en el corazón de las cartas. Por supuesto, ya lo tengo. Oiga, señor Wright, esa frase es mía, concha tu madre. Bueno, mierda, protestó. Señor Wright, al fin tiene la respuesta. Claro que sí, aquí lo importante no es el culpable sino los procedimientos a seguir, debemos cuidarnos entre todos y evitar salir, para así no contagiarnos, para evitar la propagación y lavarnos frecuentemente las manos. Que estemos todos aquí es un error, así que sugiero que terminemos esto y todos regresemos a nuestras casas para así poder estar seguros y hacer que esta cuarentena dure lo menos posible. Es cierto, tiene razón señor Wright, es por eso que voy a emitir mi veredicto. Un momento, disculpen la tardanza, pero al fin estoy aquí con la certeza de quién es el culpable. Y diga de quién se trata. Al que vi desde la ventana estornudando fue sin duda al señor Wright. Esperen un segundo, y eso significa que todo el lugar debe de estar infectado. Declaro culpable al abogado infeccioso y todos corran por sus vidas. Mierda, era solo una alergia. ¿Qué mierda? Encima llevaba puesto el barbijo, pero bueno, con la noticia hasta los policías se fueron, así que mejor aprovecho y me voy al bufete. Carajo, si pega duro ese cafetero con patas. Así que todos se fueron. ¡Perfecto! Por fin podré volver a casa, Moltres, ahí te voy. Momento que es esta nota. Se procederá a la desinfección del tribunal por medio de... Ah, carajo, mejor me voy cagando leches.
ese papa.